Señoras y señores, bienvenidos al Pulso de la Actualidad, que sigue aportando conversaciones de diferentes personajes de nuestra sociedad, profesionales que han destacado en facetas muy distintas y cuyo trabajo ha sido o es un referente para nuestra comunidad. ¿Qué experiencias podemos compartir con un árbitro internacional de balonmano, delegado de la selección en 3 Juegos Olímpicos, director general de deportes o concejal del Ayuntamiento de Zaragoza? Me refiero a Félix Brocate, nacido en la capital aragonesa hace 68 años y ejemplo de adaptación deportiva junto a una alimentación saludable que recomienda de forma permanente. Estudió Biblioteconomía y Documentación en la Universidad de Zaragoza y Filología Hispánica en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Fue jugador de balonmano, in illo tempore, árbitro internacional, presidente de la Federación Aragonesa, jefe del equipo olímpico de los Juegos de 2000 en Sydney, Atenas 2004 y Pekín 2008, con la conquista de 2 medallas de bronce. Campeón del mundo también como delegado en Túnez y medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo, ambos en 2005. Medalla de plata de la Real Orden del Mérito Deportivo, esto ya a nivel particular, e insignia de oro de la Federación Española de Balonmano en el año 2009. Y eso solamente en el plano deportivo. Porque nuestro invitado, Félix Brocate, fue nombrado director general de deportes del Gobierno de Aragón en 2011 y concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza en 2023, además de ser uno de los políticos más activos en las redes sociales. No en vano fue también comentarista de Radio Zaragoza en la década de los 90 y un entrevistado habitual en Aragón Radio por la actividad deportiva y sobre todo por seguir a la selección española de balonmano en diferentes Juegos Olímpicos. Y con nosotros, Ángel Turlán, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. No es un deportista olímpico, pero bueno, si hubiera querido lo hubiera sido. Tengo muchísimas aficiones deportivas, como sabes. Jugaba al tenis, he jugado al fútbol sala, muy mal por cierto. Soy un gran aficionado a la caza, en fin, todo el deporte que he practicado hasta hace 2 años, que me tuvieron que hacer una operación de prótesis de rodilla y ahí me han limitado, no mucho, pero un poquito sí. Bueno, ¿qué podrías decir, así en principio, grosso modo, de nuestro invitado de hoy? Bueno, a mí me ha sorprendido gratamente la cantidad de actividad que ha desarrollado en el mundo del deporte, en el mundo de la política. Aquí no vamos a hablar de política, vamos a hablar de deporte, que es lo que nos interesa. Yo ayer estuve precisamente en el examen de Olivar, del Paso de Socio, y me sorprendió gratamente las instalaciones que hay. Es decir, Zaragoza en este momento está bien equipada a nivel de instalaciones deportivas, en los colegios. Me veo siempre el deporte de base, que es el que nos interesa, en los clubes deportivos. Yo te digo, a mí me sorprendió gratamente las instalaciones, como que las conocerás, del Olivar, y la cantidad de gente joven que vi un día laborable. Chicos jugando, me agradó muchísimo. Yo creo que somos una de las ciudades de España que mejores instalaciones deportivas tenemos, ¿no? Tenemos muchas públicas, pero tenemos muchas privadas también, ¿no? El caso de los clubes como el que dices, Multideporte, Casablanca, Helios y su centenario actual está en Venecia, el Olivar. Yo creo que son un modelo a nivel nacional, porque yo creo que en ninguna ciudad de España existe unas instalaciones privadas, que no son privadas porque son fundaciones prácticamente todas, sin ánimo de lucro, que luego tienen que dar, evidentemente, su gestión financiera a sus socios, ¿no? Yo creo que somos un ejemplo. Y a nivel municipal tenemos buenas instalaciones, muchas instalaciones, pero siempre se quedan cortas porque cada día hay más gente, sobre todo gente joven que hace deporte. Pues si os parece vamos a comentar. Félix, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues por el principio, ¿no? En los años 60, cuando nosotros éramos críos, había pocas posibilidades de hacer deporte. Y entonces tú te decantaste por el balonmano. ¿Por qué? Bueno, en el Instituto Goya, yo estudiaba en el Instituto Goya y allí había un profesor que, bueno, que nos hacía jugar a balonmano porque a él le gustaba mucho
Diamu 69, de aquella Madre época, mía. él iba a ver partidos allí, y Claudio García Ucero, que era mi profesor de gimnasia, don Claudio, pues dijo: tú a jugar a balonmano. Era un malísimo jugador de balonmano porque era pequeño y tal, pero bueno, ahí me colocaban en el pivote y ahí estábamos en los juegos escolares de entonces, que no eran juegos escolares los de ahora, pero bueno, se llamaban también juegos escolares. Y bueno, pues allí estuvimos haciendo balonmano. Y luego, en mi etapa laboral, pues hicimos un equipo de balonmano en el Hotel Rey Alfonso I, que se llamaba Agrupación Deportiva Cierzo, con jugadores del Hotel Alfonso, y jugamos la Liga Laboral. Y ahí estuvimos, bueno, pues haciendo nuestros pinitos, y luego ya el arbitraje, ¿no? ¿Y por qué el arbitraje? Porque al fin y al cabo, dedicarse al arbitraje tiene que ser muy complejo, porque aquí en España, especialmente, en otros países no tanto, pero aquí en España el árbitro siempre termina siendo el culpable. Y se sigue en casi todos los deportes siendo el culpable, ¿no? Bueno, pues vi un anuncio en la prensa que necesitaban árbitros de balonmano, Pepe Puello, que era entonces el presidente, y bueno, pues dije: voy a compaginar el balonmano en activo y el arbitraje. Y ahí estuve, me dio el reglamento y me dijo: léetelo, y cuando te lo hayas leído, ven. Me lo leí, fui, yo ya tenía nociones, pero no como las que luego en teoría había que implantar, y bueno, pues arbitrar y ya está, y así comencé, arbitrando y jugando, y luego ya dejé de jugar y me dediqué solo al arbitraje. Pero fíjate que yo he visto mucho balonmano, porque en el colegio que estaba mi hijo, en Monterragón, había equipo de balonmano, y había también en Salesianos, había muchos equipos de balonmano, me acuerdo yo, y sin embargo, en la élite del balonmano nacional, Zaragoza no pinta, o no ha pintado, o pinta muy poquito, así como en fútbol. Hombre, en fútbol ya que hablar, siempre hemos sido una potencia, en baloncesto también, en balonmano no. Bueno, tuvimos en la época de la de Mar, fuimos yo creo que una ciudad, vamos a decir Zaragoza, porque Huesca y Teruel estaba muy dejado en ese sentido, pero Zaragoza en la época de la de Mar, en la época de Helios, fueron santo y seña. De hecho, jugaron en la máxima categoría. Luego hubo un impasse ahí importante y aparece Garbel con nuestros José Antonio y Carlos García y José Antonio, y luego ya, bueno, pues se convierte en el balonmano Zaragoza, que jugó una final europea en el Príncipe Felipe con lleno absoluto contra, no nos olvidemos, Magdeburgo alemán, que luego ha sido quien ha sido, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, ha habido momentos de vacío en el balonmano, pero Zaragoza es una referencia en balonmano nacional. De hecho, nos siguen preguntando ¿por qué no ha calado? Bueno, pues porque, bueno, el mundo del balonmano también es muy complicado, en el sentido de que hemos ido 2 por 3 calles, ¿no? Unos han ido por un lado, otros han ido por otro, congeniar, conjuntar y unir fuerzas ha sido complicado, pero bueno, algún día lo conseguiremos. Lo que pasa es que, claro, hubo un momento a final del siglo pasado que ocurrió todo o de todo para los clubes zaragozanos. Hemos tenido el balonmano, efectivamente, en una competición magnífica, jugando partidos internacionales, el Real Zaragoza también, un equipo de voleibol muy bueno, el equipo de waterpolo también, es decir, pero que lamentablemente todo eso terminó en la llegada del siglo XXI. Afortunadamente ahora, bueno, pues a la cuarta parte de ya agotado este siglo XXI, se ha conseguido que de alguna forma puedan abrirse caminos para que el deporte vuelva a ser importante a nivel de competición. Pero hubo unos años realmente malos también, tremendamente complicados a final del siglo XX, ¿no? Sí, es que ha habido yo creo que la historia no podemos obviarla, ¿no? Porque las cosas suceden por algo. Entonces, ha habido momentos complicados, y luego esta ciudad, para recuperarse en el deporte de situaciones muy concretas, le cuesta mucho. Ir al fútbol. Le cuesta mucho. Entonces, lo del fútbol está siendo duro porque Zaragoza no puede estar sin un equipo en primera división por muchísimas razones históricas. Casi la cuarta capital de España, efectivamente. La cuarta. Y luego, afortunadamente, Casademón sigue ahí batallando y gracias a Dios aparece ahí un equipo femenino que le está dando una vida tremenda al club, ¿no? Independientemente de que siempre ha sido un club de baloncesto masculino. Pero sí que es cierto que ha habido momentos
muy difíciles que no han sido por casualidad, siempre ocurre por algo, pero yo creo que ahora estamos ya en un momento otra vez de sacar adelante situaciones que no han tenido mucho sentido, pero que han ocurrido, que no hay que darle la espalda, y sobre todo que tenemos que ser capaces de ser coherentes en cuanto a que no tengan que volver a ocurrir, ¿no? Es decir, de interés colectivo. Exacto. Y no de personalismo, exacto, como anteriormente había ocurrido. Exacto. Volvemos a su faceta como árbitro. Es árbitro a nivel nacional y también a nivel internacional. ¿Cómo es posible que se consiga? Porque debe ser difícil ser árbitro internacional de cualquier deporte, ¿eh? Bueno, yo tuve suerte porque tuve compañeros. El arbitraje afortunadamente no es uno solo, sino que hay un equipo ahí a arbitrar, y tuve suerte porque me encontré en mi camino compañeros que me enseñaron, ¿no? Que me ayudaron, que estuvieron ahí siempre presentes. Yo siempre hablo de mi mejor amigo, Alfonso Martínez, que fue árbitro internacional y luego presidente del comité de árbitros. Y yo no fui árbitro internacional con él como presidente, pero sí que había allí otro presidente como era Alejandro Codinac, que también aprendí mucho de él, ¿no? Y bueno, se dieron todas las circunstancias. Éramos una buena pareja, que habíamos hecho buenos partidos, y bueno, pues te nominan a nivel internacional, te dicen que sí, y fuimos a un torneo a Cerdeña, a Sassari, un torneo de equipos juveniles, y bueno, pues ya está, árbitro internacional. Fíjate que estaba pensando ahora que has sido director general de deportes, concejal del ayuntamiento. Haz memoria. La mayoría de los que ocupan tus cargos no eran ni deportistas, ni tenían ni de deporte. Por fin, una vez en la vida, y los haría recordar, alguien del deporte ocupa un cargo político para el deporte. Pues bueno, no es lo normal, ¿eh? Bueno, yo en no eso... No es normal. No. Ha habido casos... Yo en eso tengo que agradecer, ¿no? Tengo que agradecer de concejales de deportes o directores generales de deportes que yo creo que no han hecho deporte en su vida, ni sabían lo que era. Bueno, yo tengo que agradecer como ciudadano primero que por fin haya un concejal que tenga algo que ver con el deporte, por lo menos, ¿no? Luego lo harás mejor o peor, pero por lo menos no pueden discutir porque está ahí, ¿no? Entonces yo tengo que agradecer como ciudadano que por fin haya habido ahí una persona que tenga relación con su área. Bien dicho, por fin. Pero no solamente con el deporte, sino como estamos viendo, con lo que es el arbitraje. Vamos a ver ahora la organización como presidente de la Federación Aragonesa y posteriormente como candidato a la presidencia de la Federación Española. También con unos personalismos y con unas historias realmente importantes, ¿no? Pero lo que decíamos antes, no es solamente jugar, no es solamente arbitrar, sino es organización, clases también a los árbitros y, bueno, de alguna forma poner en marcha y en funcionamiento moderno lo que era la Federación Aragonesa de Balonmano. Bueno, primero hicimos la escuela de árbitros de la Federación Aragonesa, no existía ninguna escuela a nivel nacional, decían, pero ¿los árbitros necesitan una escuela? Pues claro que sí. Fuimos premio nacional de la Federación Española por nuestro trabajo con un grupo de árbitros que luego llegaron a la máxima categoría y a nivel internacional, como Goyo Muro, Alfonso Rodríguez, etcétera, que fueron muy importantes en ese momento. Y luego había que dar el salto porque evidentemente la Federación Aragonesa llevaba muchísimos años con el mismo presidente, muy adocenada, y había que dar un impulso, ¿no? Y bueno, pues me presenté, gané las elecciones con muchos problemas. Y bueno, y luego compaginar el equipo nacional con la federación, teniendo por supuesto un equipo de trabajo fantástico, con una gente maravillosa, Tomás, Alfonso, Juan Carlos, el actual presidente de la federación, Mario, un grupo de gente que estuvieron ahí arropándome, ayudándome y sacando adelante una federación que, como digo, estaba muy adocenada. Y hoy yo creo que algo de lo que es la Federación Aragonesa de Balonmano, que ya es una realidad absoluta, pues algo tuvimos que ver, los que en el año 97 nos tiramos la manta a la cabeza y dijimos, vamos adelante, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también se gestionó muy bien, con ayuda siempre de buenos amigos que se involucraron conmigo, ¿no? Que no era fácil.
Es importante también a nivel de, luego hablaremos de director general de deportes de un gobierno autonómico, de concejal de deportes de una ciudad como Zaragoza, el saber rodearse de personas en las que uno se pueda confiar y de las que pueda aprender. Yo siempre, allí donde he estado, siempre he querido que conmigo estuvieran los mejores, porque si no estás con los mejores, es imposible que tú hagas las cosas bien. Yo no quiero felpudos, yo quiero los mejores. Pues no es muy conmigo. normal en política, Y siempre, allí donde he estado, siempre he buscado a los mejores, o por lo menos con personas en las que me pudiera apoyar primero para que me enseñaran, como bien has dicho Paco, primero para que me enseñaran y en segundo lugar para que me rectificaran, porque los errores no te los puede sacar a la luz nadie que no sea mejor que tú, ¿no? Y entonces eso es fundamental. Pero en todo, y en ese sentido puedo alardear de haber tenido los mejores. En el gobierno de Aragón, y ya me adelanto un poco, yo no conocía a quienes estaban allí y pedí a mi consejera Dolores Serrat que pudiera fichar por lo menos a 3 personas. Fui pidiendo ayuda, oye, ¿conocemos a alguien que me pueda ayudar? Y afortunadamente aparecieron 3 personajes, Luis Hernández, Juan Gallego y Eduardo Muñoz, que no los conocía de nada, pero que son 3 profesionales maravillosos, con tendencia política totalmente diferente a la mía, pero que no me importa en absoluto, y de hecho, hace 3 días estuvimos tomando la cerveza de cada 2-3 meses que nos seguimos reuniendo, porque seguimos siendo amigos, ¿no? Y no los conocía de nada. Y no solamente me enseñaron, sino que si fui capaz de sacar adelante una dirección general del 2011 al 15 con una crisis brutal, fue gracias a ellos, ¿no? Ahí está lo importante, ¿no? Y hablaremos precisamente de eso, porque en el momento en que, bueno, pues de alguna forma se lucha por la presidencia de la Española, que era uno de sus objetivos y que desgraciadamente no pudo ser por esos intereses personales, daba la impresión, no sé, supongo que usted tendría la impresión como mi etapa ya en el mundo del deporte ha terminado, como presidente de la Federación Aragonesa, candidato a la Federación Española, como árbitro internacional, pero resulta que aparece algo que es absolutamente maravilloso, estar en 3 Juegos Olímpicos como jefe de la representación española. Ojo, con una selección que consiguió, creo que 2 medallas de bronce, ¿no? En esas 3 comparecencias olímpicas. Pero bueno, primero ir a Sydney, al 5º continente del mundo. Y dices, Dios mío, ¿cómo organizo? ¿De qué forma podemos tener un desarrollo normal de los acontecimientos en un lugar tan lejano que cuesta tanto ir y donde realmente nadie conoce nada? Bueno, aquello fue una casualidad, una llamada de teléfono del presidente de la Federación Española, oye, me he quedado sin delegado, en 2 días me tienes que decir si te incorporas al equipo nacional. Yo no había estado nunca en un equipo nacional, conocía el manejo de un equipo nacional, pero yo no me había enfrentado nunca a un reto así, ¿no? Y 2 días, 2 días. En 2 días tienes que hacer todo el papeleo, visados, historias. El Comité Olímpico estaba esperando el nombre de la persona que iba a ser el responsable del equipo olímpico, y además me encontraba allí de entrenador a Juan de Dios Román, con el que había tenido mis diferencias en la pista. Sí. Y bueno, y jugadores que yo creo que ha sido... ¿Y en la política? No, en la política todavía no. Y me encuentro allí a jugadores que eran, en este momento yo creo que es la mejor añada de balonmanistas que ha dado este país, ¿no? Con respeto a todas, ¿no? Pero aquel grupo era espectacular, ¿no? Y bueno, pues para mí fue novedoso, pero es la mejor experiencia de las que yo he tenido en el deporte, sin duda alguna, ¿no? Sin duda. A posteriori, porque en el desarrollo de los acontecimientos, tener que resolver situaciones que uno no podía ni pensar, tiene que ser un poco estresante. Es que además en el año 2000 todo se complica, porque a mí me dan simplemente los jugadores, de los que luego sigo siendo amigo de todos, y eso es algo que lo llevo a gala también. A mí me dicen, tú vas a estar aquí solamente en la primera parte de la concentración porque va a perder el presidente de la federación, va a ganar el contrincante, que era antes de mi llegada el delegado del equipo nacional,
le va a ganar y tú vas a ir fuera. Y eso no ocurre. Yo estoy en medio de la batalla electoral. Aquello fue insufrible en Viella, concretamente, y luego me incorporo a Puente Viesgo siendo todavía el jefe del equipo nacional, con el mismo presidente que decían que no iba a ser, y con los jugadores que no me quieren ver allí, que me dicen, no te queremos, pero que me los voy ganando, claro, en el buen sentido, ¿no? Y, insisto, luego amigos para siempre. Amigos para siempre. Nunca mejor dicho. O sea, y me los tuve que ganar, me los tuve que ganar. Si no estoy equivocado, el deporte está incluido en la Consejería de Cultura, Educación y Deportes. No sé si a nivel ministerial también. Sí, también. ¿No sería bueno que hubiese solo una consejería o una solo de deporte? ¿No tiene entidad deporte? ¿Hablas a nivel regional? A nivel regional. Sí, claro. Sí, hay comunidades autónomas que así lo Porque tienen. estabas nombrando que tu consejera primera, Dolores Serrat, Sí. doctora en medicina Sí, sí. y licenciada en Derecho, por cierto, a la cual conozco. Y forense. Y forense, efectivamente, de eso la conozco, de los peritajes Sí, sí. del mundo del derecho. Y como deportista, en fin, con todo mi cariño, no. Bueno, fue esquiadora también. Pero bueno, que te quiero decir que cultura, educación y deporte. No sé, yo creo que es una tarde o mezclina, temprano, bueno, una mezclina Francia ya tiene su ministerio de es una deportes mezclina un exclusivamente. poco ahí. Pero en España todavía no ocurre y eso Sí, evidentemente se trasladará a las comunidades. Tarde o autónomas. temprano. Yo creo que el deporte tiene entidad. Seguro. Además, Vamos, mi opinión. No, yo también la comparto. Tarde o temprano yo no llegaré a esa. Bueno. Pero la veré porque eso es algo que la sociedad también lo reclama, ¿no? El deporte está instalado en toda la sociedad. Todas las familias tienen alguien que hace deporte de una u otra manera. Luego entonces es tan transversal que tarde o temprano eso ocurrirá. Es que son miles de actividades deportivas, Sin duda. ni sé las que hay. Sin duda. Ni sé las que hay. Bueno, y las de baile que te gustan a ti, que están incorporadas. Esas no. Baile deportivo también Baile es un deportivo. Bueno, volviendo otra vez al año 2000, me gustaría alguna anécdota divertida, entretenida, de las muchas que tuvo que haber en Sydney, en un lugar tan absolutamente apasionante que cuando yo cumplí 60 años, hace ya tiempo, quería haber ido, pero las circunstancias prepandémicas, etcétera, evitaron que fuese. A los 65 tampoco, a ver si es a los 70. Bueno, tuvimos una pelea tremenda porque, claro, venían dos escoltas con Urdangarín. Urdangarín se retiraba en Sydney y entonces teníamos allí a dos escoltas con los que todavía mantengo relación, 25 años después, porque, bueno, estuvimos 125 días juntos con todo lo que eso conlleva, porque, claro, tú llegabas a los hoteles, llegabas a la Villa Olímpica, etcétera, y Urdangarín era un tipo al que había que tener allí gente alrededor, ¿no? Sí. Entonces llevábamos dos escoltas que formaban parte del equipo nacional, es decir, iban vestidos como nosotros y formaban parte en el desfile inaugural, en la clausura, en el día a día, eran dos más, ¿no? Y había una pelea allí absoluta con todo el mundo, porque claro, ellos no tenían nada que ver con nosotros, pero eran los que más tenían que ver, porque cada día tenías que darle el parte, dónde vamos a ir, a qué hora vamos a salir, cómo vamos a estar, etcétera, ¿no? Y cualquier cambio, el entrenador no se enteraba, porque a quien primero se lo tenías que decir eran los escoltas. Y evidentemente las broncas de Juan de Dios Román en aquella época, porque él no se enteraba de lo que tú ya sabías, y ellos también, eran apoteósicas. O sea, fueron 125 días curiosos. Bueno, y luego resulta que en el 2004 es París, Atenas. Estoy yo con lo de París, pero bueno, Atenas, que es volver otra vez al principio, no solamente al comienzo de los Juegos Olímpicos, sino al comienzo de los nuevos Juegos Olímpicos que ya a finales del siglo XIX se produjeron, ¿no? Y entonces es una especie como de vuelta, de regreso, y ya con la experiencia de haber sido jefe de la delegación, debió ser mucho más gratificante, no tan lejos de casa, y poder disfrutar de un par de meses por lo menos, bueno, pues viendo algo y sobre todo trabajando por algo y disfrutando por algo que no eran las discusiones con algunas otras personas con muy mal carácter. Pero veníamos de ganar medalla de bronce contra Yugoslavia. Vaya. En el 2000, en un partido muy complicado, y claro, cuando un equipo nacional gana un bronce, los siguientes Juegos Olímpicos, 4 años después,
con todo el equipo renovado, exige medalla, ¿no? Y tuvimos mala suerte, perdimos en los penaltis contra Alemania, ni siquiera con mi Virgen del Pilar que llevaba a todos los lados allí en el suelo del pabellón, porque los jugadores decían, saca la Virgen del Pilar que nos tienes que ayudar, y no fue posible. Talan Dusevayev, que se despedía del equipo nacional con el brazo en cabestrillo porque se había lesionado. Fueron unos Juegos Olímpicos deportivamente muy complicados porque nos eliminaron en los cuartos de final, ¿no? Y no fue fácil, no fue fácil. También digo que fueron unos Juegos Olímpicos extraordinarios porque el equipo técnico comandado por César Argilés fue delicioso. César era uno más de la familia, pero en el buen sentido. Deportivamente no fueron buenos, pero personalmente fueron agradables, ¿no? Y como bien dices, ¿no? Atenas, la cuna, y además organizados con un acierto extraordinario. Pero deportivamente volvimos a casa tocados. Sí, y había que animarse porque 4 años después había que seguir, y eran en Pekín, lo cual era un poco misterioso porque China sabemos que es un país muy complicado y que evidentemente hay unas normas, unas leyes y una vigilancia absolutamente tremenda, ¿no? Y era ir a un sitio, a Pekín, a intentar de alguna manera mejorar las condiciones que ya se habían mejorado en los Juegos del Mediterráneo de 2005, en el Campeonato del Mundo también del 2005. Ya la selección en cuanto a jugadores comenzaba a tener ya un recorrido, una experiencia importante. Han sido los mejores, de los 3 que yo he vivido han sido los mejores en todos los sentidos. Los chinos hicieron allí diabluras en todo y además no falló nada. En todos los Juegos Olímpicos siempre falla alguna cosita, ¿no? El autobús que no llega, aquí no falló nada. Y deportivamente fueron los Juegos Olímpicos que estuvieron más cerca del oro, pero los islandeses, que nunca nos habían ganado, pues nos sacaron de la pista porque ese día llevábamos una berza espectacular. El equipo no estuvo en la semifinal y bueno, pues, perdimos la oportunidad de la historia, ¿no? Con un equipo técnico brutal, Bulligan, Juan Carlos Pastor, o sea, un grupo extraordinario, con un equipo que no se lo creyó, pero que al final nos juramentamos todos que a casa no podíamos volver como en Atenas, ¿no? Y ante Croacia, que a la gente le tiembla todo. Hablamos de Yugoslavia primero, de Croacia, que fue parte de Yugoslavia, sí. Después, en fin, son selecciones terribles, sobre todo en balonmano, en baloncesto, son terribles. Y además cuando se enfundan la camiseta no conocen a nadie, ¿no? Pero bueno, conseguimos el bronce a base de coraje y de decir, a casa hay que volver con algo. Entonces, bueno, pues muy bien, porque además jugamos, conseguimos el bronce y nos fuimos a la ceremonia de clausura. Y entonces yo la primera imagen que tengo en la ceremonia de clausura es María José Pobes, que está allí sentada esperando a salir, y le digo, Maríajo, nos volvemos a casa con una medallita de bronce, que esto es importante, ¿no? Y bueno, yo creo que han sido los mejores, yo de los que mejor recuerdo tengo. La sensación de el desfile inaugural representando a tu país, que miles de millones de personas lo están viendo, esa sensación también de despedida con 2 medallas de bronce, la segunda con mucho más mérito, ya sabiendo y teniendo una experiencia anterior, deben ser situaciones absolutamente maravillosas de gozo interior y de decir, merece la pena la vida. Bueno, cuando consigues eso, cuando consigues haber estado en los Juegos Olímpicos, ya cuando estás en 3 ya ni te cuento, ¿no? Pero cuando terminas y sabes que te vas, porque yo sabía que en Pekín ya dejaba el equipo nacional, porque los jugadores me habían dicho, tú tienes que ser presidente de la Federación Española, y por eso me presento, porque los jugadores me dicen, te vamos a apoyar, que luego no fue así, pero bueno, no pasa nada. Yo los sigo queriendo a todos igual, porque luego la vida me ha seguido tratando bien, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando terminas dices, bueno, durante 8 años yo creo que mi trabajo lo he hecho bien, porque además yo en ese sentido creo que hicimos un buen trabajo, porque yo allí donde he estado siempre he querido dejar las cosas mejor que como las encontré. Yo me encontré el equipo nacional muy tocado en todos los sentidos,
y mal valorado, y yo creo que cuando me fui en 2008 al equipo nacional lo dejé en su sitio y como debía de haber estado tratado otros años, ¿no? Y en ese sentido, a gusto y feliz. Yo la verdad estoy muy satisfecho porque como somos todos muy aficionados al deporte, lo hemos practicado y la verdad que es muy agradable ver que hay un político que por fin conoce en el área que está y además tienes una gran capacidad de comunicación. Ya sé que has estado muchas veces en medios informativos, sí, ¿no? Sí. Algo se habrá pegado, ¿no? Pero un comunicador magnífico. Pero ahora lo que vamos es algo completamente distinto, rápidamente ya. Es decir, parecía que había terminado ya su época deportiva en un aspecto realmente importante, aunque fuera sin ser presidente de la Federación Española, y después de la medalla del mérito deportivo, la insignia, etcétera, etcétera, uno dice, bueno, pues yo aquí ya he terminado. Y resulta que es nombrado director general de deportes. Eso sí, en la época de mayor problema económico que hemos tenido en el siglo XXI y en una situación muy complicada para organizar los deportes, en un cambio de visión que había sobre el deporte y sobre todo el deporte en la juventud. Sí, bueno, una llamada de teléfono, está tu nombre encima de la mesa, dímelo ya. O sea, no te dan opción a pensar, ¿no? Casi mejor. Y bueno, dices, pues adelante, ¿no? Otro reto importante, además yo conocía la Dirección General de Deportes desde mi época de presidente de la Federación, conocía a todo el mundo. Bueno, pues vámonos allá y bueno, feliz también, porque a pesar de todo, de 4 años horribles, porque era imposible gestionar nada sin dinero, pues yo creo que todavía hay gente que me quiere, ¿no? Conseguí amigos también, a pesar de eso. De hecho, creo que fue en su propio coche a diferentes actos porque no había posibilidad de que tuviera un coche oficial para poder acudir. No, en su coche. Tuvimos que buscarnos la vida como podíamos y ir en el tranvía, en el autobús, la vida era así y no pasaba nada. De hecho, te veían en el tranvía ticar con tu tarjetita y decían, pero tú también vas en el tranvía, pues como tú. O sea, exactamente. A ver, si además el político lo mejor que puede hacer es ser como el resto de las personas. O sea, no tiene por qué haber prebendas ni privilegios, el político es uno más. Y luego ya, después de un tiempo, pues realizando otra actividad política dentro del partido, le llega esta ocasión, ¿no? Cuando empieza a abrirse lo que es el deporte en la ciudad. Yo creo que la ciudad de Zaragoza, al conocerla muchísimo mejor, al tener más contactos, bueno, hay posibilidades, lo que comentábamos antes, en clubes deportivos, también en diferentes competiciones, regresa la Vuelta Ciclista a España, está también su cambio objetivo y subjetivo de mirar las cosas, se convierte en un corredor, hace medias maratones, se cuida muchísimo, traslada, como decía Ángel, en las redes sociales, no solamente los lugares donde usted está, sino también la importancia en la juventud de la alimentación, de esa nutrición, de que, ojo, que es bueno hacer deporte, pero que un señor con 89 años y 2 fracturas de rodilla tiene que hacer cosas que le convengan y no volverse absolutamente loco. ¿Cómo se convierte todo eso, que debe ser también una especie de transformación interna para hacer tantas cosas en una ciudad donde se es candidata también a ser ciudad europea del deporte, donde está la construcción de la nueva Romareda, donde están los campeonatos del mundo de Marruecos que van a celebrarse aquí, y lo digo además de una forma, no se me ha ido. Claro, tiene que ser ahora mismo apasionante, ¿no? Porque lleva ya cerca de 3 años y se han conseguido muchas metas. Sí, bueno, yo soy un privilegiado porque finalmente consigo ser el responsable de los deportes de mi ciudad, de la que nunca me he ido, a pesar de que he tenido posibilidades de irme y nunca he querido marcharme, ¿no? Entonces, pues es un privilegio. Yo traía ya una lista en mi agenda negra, traía una lista de todas las cosas que se deberían de hacer, ¿no? La traía desde el Gobierno de Aragón y evidentemente aquí confluyes con una alcaldesa que habla tu mismo idioma, o tú hablas el mismo idioma que ella en el sentido deportivo, y es fácil, es poner en marcha todo lo que llevas en la cabeza, ¿no? Que no es fácil porque administrativamente todo lleva su proceso y todo es muy lento y en 4 años no te da tiempo de hacer todo, pero bueno, yo me conformo con dejar la semillita plantada, las líneas maestras que hay que seguir, y en cuanto a lo que dices de
de responsabilizar al ciudadano de la importancia de hacer ejercicio físico, yo siempre hablo de ejercicio físico, de actividad. No hace falta que hagas deporte. Ni que gane una competición. Exacto, pero muévete, sube las escaleras, no cojas el ascensor, en la medida de tus posibilidades físicas, haz todo lo que te beneficie para el cuerpo. Pero es que además, no es porque lo diga yo, afortunadamente cada vez hay más especialistas que dicen, muévete, vete al parque, vete andando a trabajar. Vete desde Quinta Julieta por el canal hasta la Cartuja y vuelve por el Ebro. Tenemos unas infraestructuras extraordinarias para ir en bicicleta, para ir caminando. Sí. Tenemos una ciudad preciosa, que cuando hace frío te abrigas y cuando hace calor pues te despechugas, ¿no? Coloquialmente hablando, pero que se puede hacer actividad. Y tengas la edad que tengas. El otro día en Delicias, en la calle Delicias, haciendo el ajedrez, que dices, bueno, pero el ajedrez ¿es un deporte? Sí, es un deporte. El Consejo Superior lo determina como deporte. Pues adelante. Es que había niños de 6 años jugando con un señor de 80. O sea, eso es maravilloso. Esa imagen es maravillosa. Un niño de 6 años frente a un señor de 80 años. Esa imagen es preciosa. Es decir, a cualquier edad se puede hacer ejercicio, actividad, y es bueno para la mente, en este caso el ajedrez, y es bueno para el físico de cada uno. Si además luego eres capaz de cuidarte y de no beber en exceso. Y fumar en absoluto. Y no fumar en absoluto, se confluyen todas las situaciones para que todo funcione bien, ¿no? Y mejor. La última, Ángel. No, simplemente agradecer tu presencia, ha sido un placer muy grande, instar precisamente a esa actitud deportiva ante la vida, ya no solamente ante todas las facetas de la vida, ante el deporte, ante la política, ante la familia, ante la sociedad. Yo creo que esa actitud deportiva es genérica, porque un deportista lo es incluso tomando un café con los amigos. Sin duda, y además lo que tenemos que hacer es que el deporte sirve para sociabilizar a las personas, y cada día hay más familias que hacen deporte juntas, ¿no? Eso es el objetivo, y sobre todo que tenemos que conseguir una ciudad saludable y activa, que ese sería el legado de Capital Europea del Deporte en 2027, ¿no? Ciudad activa y ciudad saludable. De lo que queda ya poquito tiempo, rapidísimamente, ¿por qué el estadio modular no continúa, que podría ser muy interesante para la participación deportiva en Zaragoza? Se tiene que desmontar y se queda esa zona un poquito complicada, puesto que no hay tampoco ninguna posibilidad de montar un campo de cualquiera de los deportes que tenga entre 10.000 y 20.000 localidades, que es lo que nos falta en Zaragoza. Voy a intentar darte un titular. Vale. Voy a intentar darte un titular. La ciudad inteligente del deporte es un proyecto de nuestra alcaldesa y evidentemente un proyecto necesario para Zaragoza. Cuarta ciudad de España, tiene que tener una ciudad del deporte donde albergue también una residencia para deportistas. Correcto. Que se nos van y no se nos tiene que ir nadie. Sí. Y infraestructuras deportivas que ahora mismo no existen. Una piscina olímpica cubierta para hacer competiciones que ahora mismo no se pueden hacer, un estadio cubierto de atletismo porque el huevo no es reglamentario. Es decir, necesitamos infraestructuras. Y en esa ciudad inteligente del deporte iba un campo de fútbol que ya está hecho. Vamos a quitar las gradas que son móviles, que son alquiladas, el campo seguirá estando porque ya había un campo, y necesitamos para rugby y necesitamos para fútbol americano. No nos olvidemos que tenemos ahí 2 equipos importantes. Lo utilizaremos. ¿Se utiliza también para el fútbol? Por supuesto. Pero ya tenemos la base de la ciudad inteligente del deporte, que yo la veré, de una u otra manera la veré, pero que ya ha nacido. Y se ha urbanizado todo alrededor, que era también una asignatura pendiente de toda esa zona, que parecía que había caído allí la bomba atómica, tal y como estaba. Por lo tanto, ¿se utilizará en el mismo lugar? Se utilizará en el mismo lugar. Yo estoy absolutamente convencido, porque además la alcaldesa, dentro de esa ciudad inteligente del deporte, el campo de fútbol ya estaba ahí ubicado. Será de menor capacidad, evidentemente. No, que no hace falta que sea de 20.000. Exacto, pero también se podrá utilizar, como digo, para rugby y fútbol americano.
Pues es una excelente noticia y me alegra también que usted la haya aportado en el pulso de la actualidad, que ha sido gracias Ángel Turlán por estar con nosotros, gracias Félix Brocate, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, y seguiremos en este tramo final muy ilusionados en ver lo que se puede hacer para que Zaragoza sea realmente una ciudad importante dentro del mundo del deporte, dentro del mundo también de la salud, que es fundamental, y recuperar a todos esos jóvenes en el salto de los 14, 16 años para que en vez de estar involucrados en los juegos de las tabletas y de etcétera, etcétera, pues hagan un poquito más de deporte, que les vendrá mucho mejor para estudiar. ¿Alguna cosa más para terminar? Sí, Félix? Que ha sido un placer, que muchas gracias y que volveré antes de que acabe la legislatura, no para hablar de política, sino para hablar de muchas cosas que se nos han quedado colgadas. Que evidentemente. Sabes que se nos han quedado muchas cosas colgadas. Evidentemente. Muchas gracias, un placer. Gracias. Pues hasta aquí el pulso de la actualidad de la 8 Zaragoza Televisión. Volveremos con todos ustedes el próximo domingo.